Primera parte. 1. Cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano Jem sufrió una peligrosa fractura del brazo, a la altura del codo. Cuando sanó, y sus temores de que jamás podría volver a jugar fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano formaba ángulo recto con el cuerpo, el pulgar rozaba el muslo. A Jem no podía preocuparle menos, con tal de que pudiera pasar y chutar. Cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que Iweyos fue la causa primera de todo ello, pero Jem, que tenía 4 años más que yo, decía que aquello empezó mucho antes. Afirmaba que empezó el verano que Dil vino a vernos, cuando nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Gun Radley. Yo replicaba que, puestos a mirar las cosas con tanta perspectiva, todo empezó en realidad con Andrew Jackson. Si el general Jackson no hubiera perseguido a los indios Creek Valle arriba, Simon Finch nunca hubiera llegado a Alabama. ¿Dónde estaríamos nosotros entonces? Como no teníamos ya edad para terminar la discusión a puñetazos, decidimos consultar a Atticus. Nuestro padre dijo que ambos teníamos razón. Siendo del sur, constituía un motivo de vergüenza para algunos miembros de la familia el hecho de que no constara que habíamos tenido antepasados en uno de los dos bandos de la batalla de Hastings. No teníamos más que a Simon Finch, un boticario y peletero de Cornualla, cuya piedad solo cedía el puesto a su tacañería. En Inglaterra, a Simón le irritaba la persecución de los sedicentes metodistas a manos de sus hermanos más liberales, y como Simón se daba el nombre de metodista, surcó el Atlántico hasta Filadelfia, de ahí pasó a Jamaica, de ahí a Mobile y de ahí subió a Saint Stephens. Teniendo bien presentes las estrictas normas de John Wesley sobre el uso de muchas palabras al vender y al comprar, Simón amasó una buena suma ejerciendo la medicina, pero en este empeño fue desdichado por haber cedido a la tensión de hacer algo que no fuera para la mayor gloria de Dios, como por ejemplo, acumular oro y otras riquezas. Así, habiendo olvidado lo dicho por su maestro acerca de la posesión de instrumentos humanos, compró 3 esclavos y con su ayuda fundó una heredad a orillas del río Alabama, a unas 40 millas más arriba de Saint Stephens. Volvió a Saint Stephens una sola vez, a buscar esposa, y con esta estableció una dinastía que empezó con un buen número de hijas. Simón vivió hasta una edad impresionante y murió rico. Era costumbre que los hombres de la familia se quedaran en la hacienda de Simón, desembarcadero de Finch, y se ganasen la vida con el algodón. La propiedad se bastaba a sí misma. Aunque modesto si se comparaba con los imperios que lo rodeaban, el desembarcadero producía todo lo que se requiere para vivir, excepto el hielo, la harina de trigo y las prendas de vestir, que le proporcionaban las embarcaciones fluviales de Mobile. Simón habría mirado con rabia imponente los disturbios entre el norte y el sur, pues estos dejaron a sus descendientes despojados de todo menos de sus tierras, a pesar de lo cual la tradición de vivir en ellas continuó inalterable hasta bien entrado el siglo XX, cuando mi padre, Atticus Finch, se fue a Montgomery a aprender leyes, y su hermano menor a Boston a estudiar medicina. Su hermana Alexandra fue la Finch que se quedó en el desembarcadero. Se casó con un hombre taciturno que se pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca, junto al río, preguntándose si las redes de pescar tendrían ya su presa. Cuando mi padre fue admitido en el colegio de abogados, regresó a Maycomb y se puso a ejercer su carrera. Maycomb, a unas 20 millas al este del desembarcadero de Finch, era la capital del condado de su mismo nombre. La oficina de Atticus en el edificio del juzgado contenía poco más que una percha para sombreros, un tablero de damas, una escupidera y un impoluto código de Alabama. Sus 2 primeros clientes fueron las 2 últimas personas del condado de Maycomb que murieron en la horca.
Atticus les había pedido con insistencia que aceptasen la generosidad del Estado al concederles la gracia de la vida si se declaraban culpables, confesándose autores de un homicidio en segundo grado, pero eran los Aberford, un nombre que en el condado de Maycomb es sinónimo de borrico. Los Aberford habían despachado al herrero más importante de Maycomb por un malentendido suscitado por la supuesta retención de una yegua. Fueron lo suficiente prudentes para realizar la faena delante de 3 testigos y se empeñaron en que el hijo de mala madre se lo había buscado y que ello era defensa sobrada para cualquiera. Se obstinaron en declararse no culpables de asesinato en primer grado, de modo que Atticus pudo hacer poca cosa por sus clientes, excepto estar presente cuando los ejecutaron, ocasión que señaló, probablemente, el comienzo de la profunda antipatía que sentía mi padre por el cultivo del derecho criminal. Durante los primeros 5 años en Maycomb, Atticus practicó más que nada la economía. Luego, por espacio de otros varios años empleó sus ingresos en la educación de su hermano. John Ale Finch tenía 10 años menos que mi padre, y decidió estudiar medicina en una época en que no valía la pena cultivar algodón. Pero enseguida que tuvo tío Jack bien encauzado, Atticus cosechó unos ingresos razonables del ejercicio de la abogacía. Le gustaba Maycomb, había nacido y se había criado en aquel condado. Conocía a sus conciudadanos, y gracias a la laboriosidad de Simon Finch, Atticus estaba emparentado por sangre o por casamiento con casi todas las familias de la ciudad. Maycomb era una población antigua, pero cuando yo la conocí por primera vez era, además, una población antigua y fatigada. En los días lluviosos las calles se convertían en un barrizal rojo. La hierba crecía en las aceras, y, en la plaza, el edificio del juzgado parecía desplomarse. De todas maneras, entonces hacía más calor. Un perro negro sufría en un día de verano. Unas mulas que estaban en los huesos, enganchadas a los carros over, espantaban moscas a la sofocante sombra de las encinas de la plaza. A las 9 de la mañana, los cuellos duros de los hombres perdían su tersura. Las damas se bañaban antes del mediodía, después de la siesta de las 3. Y al atardecer estaban ya como pastelillos blandos con incrustaciones de sudor y talco fino. Entonces la gente se movía despacio. Cruzaba cachazudamente la plaza, entraba y salía de las tiendas con paso calmoso, se tomaba su tiempo para todo. El día tenía 24 horas, pero parecía más largo. Nadie tenía prisa, porque no había dónde ir, nada que comprar, ni dinero con que comprarlo, ni nada que ver fuera de los límites del condado de Maycomb. Sin embargo, era una época de vago optimismo para algunas personas. Al condado de Maycomb se le dijo que no habla de temer a nada, más que a sí mismo. Vivíamos en la mayor calle residencial de la población, Atticus, Jem y yo, además de Calpurnia, nuestra cocinera. Jem y yo hallábamos a nuestro padre plenamente satisfactorio, jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba con un despego cortés. Calpurnia, en cambio, era otra cosa distinta. Era toda ángulos y huesos, miope y bizca. Tenía la mano ancha como un madero de cama, y 2 veces más dura. Siempre me ordenaba que saliera de la cocina, y me preguntaba por qué no podía portarme tan bien como Jem, aun sabiendo que él era mayor, y me llamaba cuando yo no estaba dispuesta a volver a casa. Nuestras batallas resultaban épicas y con un solo final. Calpurnia vencía siempre, principalmente porque Atticus siempre se ponía de su parte. Estaba con nosotros desde que nació Jem, y yo sentía su tiránica presencia desde que me alcanzaba la memoria. Nuestra madre murió cuando yo tenía 2 años, de modo que no notaba su ausencia. Era una Graham, de Montgomery. Atticus la conoció la primera vez que le eligieron para la legislatura del estado. Era entonces un hombre maduro. Ella tenía 15 años menos. Jem fue el fruto de su primer año de matrimonio. 4 años después nací yo, y 2 años más tarde mamá murió de un ataque cardíaco repentino. Decían que era cosa corriente en su familia. Yo no la eché de menos, pero creo que Jem, sí. La recordaba claramente. A veces, a mitad de un juego daba un prolongado suspiro, y luego se marchaba a jugar solo detrás de la cochera.
Cuando estaba así, yo tenía el buen criterio de no molestarle. Cuando yo estaba a punto de cumplir 6 años y Jem se acercaba a los 10, nuestros límites de verano dentro del alcance de la voz de Calpurnia eran la casa de Mistress Henry Lafayette Dubos, 2 puertas al norte de la nuestra, y la mansión Radley, 3 puertas hacia el sur. Jamás sentimos la tentación de traspasarlos. La mansión Radley la habitaba un ente desconocido, la mera descripción del cual nos hacía portar bien durante días sin fin. Mistress Dubos era el mismísimo infierno. Aquel verano vino Dill. Una mañana temprano, cuando empezábamos nuestra jornada de juegos en el patio trasero, Jem y yo oímos algo allí al lado, en el tramo de coles forrajeras de Miss Rachel Aberford. Fuimos hasta la bahía de alambre para ver si era un perrito la cazarratones de Miss Rachel había de tenerlos y en lugar de ello encontramos a un sujeto que nos miraba. Sentado en el suelo no alzaba mucho más que las coles. Le miramos fijamente hasta que habló. Tú, contestó Jem, amablemente. Soy Charles Baker, dijo el otro. Sé leer. ¿Y qué? Dije yo. He pensado nada más que os gustaría saber que sé leer. Si tenéis algo que sea preciso leer, yo puedo encargarme. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó Jem. 4 y medio. Voy por los 7. Entonces, no te ufanes, replicó Jem, señalándome con el pulgar. Ahí Scout lee desde que nació, y ni siquiera ha empezado a ir a la escuela. Estás muy canijo para andar hacia los 7 años. Soy pequeño, pero soy mayor, dijo el forastero. Jem se echó el cabello atrás para mirarle mejor. ¿Por qué no pasas a este lado, Charles Baker? Dijo. Señor, ¿qué nombre? No es más curioso que el tuyo. Tía Rachel dice que te llamas Jeremy Atticus Finch. Jeremy puso mal talante. Yo soy bastante alto para estar a tono con mi nombre, replicó. El tuyo es más largo que tú. Apuesto a que tiene un pie más que tú. La gente me llama Dill, dijo Dill, haciendo esfuerzos por pasar por debajo de la valía. Te irá mejor si pasas por encima, y no por debajo, le dije. ¿De dónde has venido? Dill era de Meridian, Mississippi, pasaba el verano con su tía, Miss Rachel, y en adelante pasaría todos los veranos en Maycomb. Su familia era originaria de nuestro condado, su madre trabajaba para un fotógrafo en Meridian, y había presentado el retrato de Dill en un concurso de niños guapos, ganando $5. Este dinero se lo dio a él, y a Dill le sirvió para ir 20 veces al cine. Aquí no hay exposiciones de retratos, excepto los de Jesús, en el juzgado. A veces, explicó Jem, ¿viste alguna vez algo bueno? Dill había visto Drácula, declaración que impulsó a Jem a mirarle con un principio de respeto. Cuéntanosla, le dijo. Dill era una curiosidad. Llevaba pantalones cortos azules de hilo abrochados a la camisa, tenía el cabello blanco como nieve y pegado a la cabeza lo mismo que si fuera plumón de pato. Me aventajaba en un año, en edad, pero yo era un gigante a su lado. Mientras nos relataba la vieja historia, sus ojos azules se iluminaban y se oscurecían. Tenía una risa repentina y feliz, y solía tirarse de un mechón de cabello que le caía sobre el centro de la frente. Cuando Dill hubo dejado a Drácula hecho polvo y Jem dijo que la película parecía mejor que el libro, yo le pregunté al vecino dónde estaba su padre. No nos dices nada de él. No tengo. ¿Ha muerto? No. Entonces, si no ha muerto, lo tienes, ¿verdad? Dill se sonrojó, y Jem me dijo que me callase, signo seguro de que, después de estudiarle, le había hallado aceptable. Desde aquel momento el verano transcurrió en una diversión que llenaba todos nuestros días. Tal diversión cotidiana consistía en mejorar nuestra caseta, sostenida por 2 cinamomos gemelos gigantes del patio trasero, en promover alborotos y en repasar nuestra lista de dramas basados en las obras de Oliver Optic, Victor Appleton y Edgar Rice Burroughs. Para este asunto fue una suerte contar con Dill, el cual representaba los papeles que antes me asignaban a mí: el mono de Tarzán, Mr. Crabtree el de Robert Boyce, Mr. Damon en Tom Swift.
De este modo llegamos a considerar a Dill como a un Merlín de bolsillo, cuya cabeza estaba llena de planes excéntricos, extrañas ambiciones y fantasías raras. Pero a finales de agosto nuestro repertorio se había vuelto soso a copia de innumerables reproducciones, y entonces fue cuando Dill nos dio la idea de hacer salir a Boo Radley. La mansión Radley le fascinaba. A despecho de todas nuestras advertencias y explicaciones, le atraía como la luna atrae el agua, pero no le atraía más allá del poste de la farola de la esquina, a una distancia prudencial de la puerta de los Radley. Allí se quedaba, rodeando el grueso poste con el brazo, mirando y haciendo conjeturas. La mansión Radley se combaba en una cerrada curva al otro lado de nuestra casa. Andando hacia el sur, uno se hallaba de cara al porche donde la acera hacía un recodo y corría junto a la finca. La casa era baja, con un espacioso porche y persianas verdes. En otro tiempo había sido blanca, pero hacía mucho que había tomado el tono oscuro, gris pizarroso, del patio que la rodeaba. Unas tablas consumidas por la lluvia descendían sobre los aleros de la galería. Unos robles cerraban el paso a los rayos del sol. Los restos de una talanquera formaban como una guardia de borrachos en el patio de la fachada, un patio barrido que no se barría jamás, en el que crecían en abundancia la hierba Johnson y el tabaco de conejo. Dentro de la casa vivía un fantasma maligno. La gente decía que existía, pero Jem y yo no lo habíamos visto nunca. Decían que salía de noche, después de ponerse la luna, y espiaba por las ventanas. Cuando las azaleas de la gente se helaban, en una noche fría, era porque el fantasma les había echado el aliento. Todos los pequeños delitos furtivos cometidos en Maycomb eran obra suya. En una ocasión, la ciudad vivió aterrorizada por una serie de mórbidos acontecimientos. Se encontraban pollos y animales caseros mutilados, y aunque el culpable era Adie, el loco, quien con el tiempo se suicidó ahogándose en el remanso de Barker, la gente seguía fijando la mirada en la mansión Radley, resistiéndose a desechar sus primeras sospechas. Un negro no habría pasado por delante de la mansión Radley de noche, pues es seguro que cruzaría hasta la acera opuesta y no cesaría de silbar mientras caminaba. Los patios de la escuela de Maycomb blindaban con la parte trasera de la finca Radley. Desde el gallinero de los Radley, altos nogales de la variedad llamada allí pecan dejaban caer sus frutos dentro del patio, pero los niños no tocaban ni una sola de aquellas nueces. Las nueces de Radley le habrían matado a uno. Una pelota que fuese a parar al patio de los Radley era una pelota perdida, y no se hablaba más del asunto. La desgracia de aquella casa empezó muchos años antes de que naciésemos Jem y yo. Los Radley, bien recibidos en todas partes de la ciudad, se encerraban en su casa, gusto imperdonable en Maycomb. No iban a la iglesia, la diversión principal de Maycomb, sino que celebraban el culto en casa. Mistress Radley pocas veces o nunca cruzaba la calle para gozar del descanso del café de media mañana con las vecinas, y ciertamente jamás intervino en ningún círculo misional. Mr. Radley iba a la ciudad todas las mañanas a las 11:30 y volvía prestamente a las 12, trayendo a veces una bolsa de papel pardo que los vecinos suponían que contenía las provisiones de la familia. Jamás supe cómo se ganaba la vida el viejo Radley. Jem decía que compraba algodón, una manera fina de decir que no hacía nada, aunque Mr. Radley y su esposa vivían allí con sus dos hijos desde mucho antes de lo que la gente podía recordar. Los domingos, las persianas y las puertas de la casa de los Radley permanecían cerradas, otro detalle ajeno a los usos de Maycomb, donde las puertas cerradas significaban enfermedad o tiempo frío, únicamente. De todos los días, los domingos eran los preferidos para ir de visita, por la tarde. Las señoras llevaban corsés, los hombres, chaquetas, y los niños zapatos. Pero subir los peldaños de la fachada de los Radley y gritar una tarde de domingo, era cosa que los vecinos no hacían nunca. La casa de los Radley no tenía puertas vidrieras. Una vez pregunté a Atticus si las había tenido alguna vez. Atticus me dijo que sí, pero antes de nacer yo.
Según la leyenda de la vecindad, cuando el joven Radley estaba en la adolescencia trabó relación con algunos Cunninghams de Oitsarum, un enorme y confuso clan que vivía en la parte norte del condado, y formaron la cosa más aproximada a una banda que se haya visto jamás en Maycomb. Sus actividades no eran muchas, pero sí las suficientes para que la ciudad hablase de ellos y les advirtieran públicamente desde 3 púlpitos. Se les veía por los alrededores de la barbería. Los domingos marchaban con el autobús a Pottsville y se iban al cine. Frecuentaban los bailes y el infierno de juego del condado, a la orilla del río la posada y campamento pesquero Gota de Rocío. Hacían experimentos con whisky de contrabando. En Maycomb nadie tuvo el coraje suficiente para informar a Mr. Radley de que su hijo iba en mala compañía. Una noche, llevados por un consumo excesivo de licor fuerte, los muchachos corrieron por la plaza en un automóvil pequeño que les habían prestado, se resistieron a dejarse detener por el anciano alguacil de Maycomb, Mr. Conner, y le encerraron en el pabellón exterior del edificio del juzgado. La ciudad decidió que había que hacer algo. Mr. Conner dijo que los había reconocido a todos, sin faltar uno, y estaba resuelto y determinado a que no escaparan de aquella. De modo que los muchachos tuvieron que presentarse ante el juez, acusados de conducta desordenada, alteración de la tranquilidad pública, asalto y violencia, y de usar un lenguaje insultante e inmoral en presencia de una hembra. El juez le preguntó a Mr. Conner por qué incluía la última acusación, y este contestó que blasfemaban con voz tan fuerte que estaba seguro de que todas las damas de Maycomb les habían oído. El juez decidió enviarlos a la escuela industrial de Maycomb, a donde enviaban a veces a otros muchachos con el solo objeto de procurarles alimento y un albergue decente. La escuela industrial no era una cárcel, ni una deshonra. Pero Mr. Radley creyó que sí lo era. Si el juez ponía en libertad a Arthur, Mr. Radley se encargaría de que no diese nunca motivos de queja. Sabiendo que la palabra de Mr. Radley era una escritura, el juez aceptó con placer. Los otros muchachos estuvieron en la escuela industrial y recibieron la mejor enseñanza secundaria que se podía recibir en el estado. Con el tiempo, uno de ellos se abrió paso hasta la escuela de ingenieros de Outbourne. Las puertas de la casa de los Radley se cerraron los días de entre semana lo mismo que los domingos, y al hijo de Mr. Radley no se le vio durante 15 años. Pero vino un día, que Jem apenas recordaba, en que varias personas pero Jem no vieron ni oyeron a Burr Radley. Mi hermano decía que Atticus nunca hablaba mucho de los Radley. Si él le preguntaba algo, Atticus se limitaba a contestarle que se ocupase de sus propios asuntos y dejase que los Radley cuidasen de los de ellos, que estaban en su derecho. Pero cuando llegó el día aquel, decía Jem, Atticus meneó la cabeza y dijo, Así pues, Jem recibió la mayor parte de los informes que poseía de Miss Stephanie Crawford, una arpía de la vecindad que decía conocer todo el caso. Según Miss Stephanie, Burro estaba sentado en la sala recortando unas ilustraciones de The Maycomb Tribune para pegarlas en su álbum. Su padre entró en el cuarto. Cuando Mr. Radley pasó por delante, Burr le hundió las tijeras en la pierna, las sacó, se las limpió en los pantalones y se entregó de nuevo a su ocupación. Mistress Radley salió corriendo a la calle y se puso a gritar que Arthur les estaba matando a todos, pero cuando llegó el sheriff encontró a Burr sentado todavía en la sala recortando la tribune. Tenía entonces 33 años. Miss Stephanie contaba que cuando le indicaron que una temporada en Tuscaloosa quizá remediaría a Boo, Mr. Radley dijo que ningún Radley iría jamás a un asilo. Boo no estaba loco, lo que ocurría era que en ocasiones tenía el genio vivo. Estaba bien que se le encerrase, concedió Mr. Radley, pero insistió en que no se le acusara de nada. No era un criminal. El sheriff no tuvo el valor de meterlo en un calabozo en compañía de negros, con lo cual Burr fue encerrado en los sótanos del edificio del juzgado. El nuevo paso de Burr desde los sótanos a su casa quedaba muy nebuloso en el recuerdo de Jem. Miss Stephanie dijo que alguno del concejo de la ciudad había advertido a Mr. Radley que si no se llevaba a Burr, este moriría del reuma que le produciría la humedad.
Por otra parte, Boo no podía seguir viviendo siempre de la munificencia del condado. Nadie sabía qué forma de intimidación empleó Mr. Radley para mantener a Boo fuera de la vista, pero Jem se figuraba que le tenía encadenado a la cama la mayor parte del tiempo. Atticus dijo que no era eso, que había otras maneras de convertir a las personas en fantasmas. Mi memoria recogía ávidamente la imagen de Mistress Radley abriendo de tarde en tarde la puerta de la fachada para salir hasta la orilla del porche a regar sus canas. En cambio Jem y yo velamos a Mr. Radley yendo y viniendo de la ciudad. Era un hombre delgado y correoso con unos ojos incoloros, tan incoloros que no reflejaban la luz. Tenía unos pómulos agudos y la boca grande, con el labio superior delgado y el inferior carnoso. Miss Stephanie Crawford decía que era tan recto que tomaba la palabra de Dios como su única ley, y nosotros la creíamos, porque Mr. Radley andaba tieso como una baqueta. Jamás nos hablaba. Cuando pasaba, bajábamos los ojos al suelo y decíamos, «Buenos días, señor». Y él, en respuesta, tosía. El hijo mayor de Mr. Radley vivía en Pensacola. Tenía a su casa por Navidad, y era una de las pocas personas a las que veíamos entrar y salir de la vivienda. Desde el día en que Mr. Radley se llevó a Arthur a casa, la gente dijo que aquella mansión había muerto. Pero vino el día en que Atticus nos dijo que nos castigaría seriamente si hacíamos el menor ruido en el patio, y comisionó a Calpurnia para que le sustituyese en su ausencia, si desobedecíamos la orden. Mr. Radley estaba agonizando. Se tomó su tiempo para morir. A cada extremo de la finca de los Radley colocaron caballetes de madera, cubrieron la acera de paja y desviaron el tráfico hacia la calle trasera. Cada vez que visitaba al enfermo, el doctor Reynolds aparcaba el coche delante de nuestra casa, y luego seguía a pie. Jem y yo nos arrastramos por el patio días y días. Final quitaron los caballetes, y nosotros nos plantamos a mirar desde el porche de la fachada cuando Mr. Radley hizo su último viaje por delante de nuestra casa. «Allá va el hombre más ruin a quien Dios puso aliento en el cuerpo», murmuró Calpurnia, escupiendo meditativamente al patio. Nosotros la miramos sorprendidos, porque Calpurnia raras veces hacía comentarios sobre la manera de ser de las personas blancas. Los vecinos pensaban que cuando Mr. Radley bajara al sepulcro, Boo saldría, pero lo que vieron fue otra cosa. El hermano mayor de Boo regresó de Pensacola y ocupó el puesto de Mr. Radley. La única diferencia que había entre él y su padre era la edad. Jem decía que Mr. Nathan también compraba algodón. Sin embargo, Mr. Nathan nos dirigía la palabra, al darnos los buenos días, y a veces lo veíamos regresar de la población con una revista en la mano. Cuanto más hablábamos a Bill de los Radley, más quería saber. Cuantos más ratos pasaba de pie abrazando el poste de la farola, más intrigado se sentía. «Me gustaría saber qué hace allí dentro», solía murmurar. «Parece que, al menos, habría de asomar la cabeza a la puerta». «Sale, no cabe duda, cuando es negra noche», decía Jem. Miss Stephanie dijo que una vez se despertó a medianoche y le vio mirándola fijamente a través de la ventana. Dijo que era como si la estuviese mirando una calavera. «¿No te has despertado nunca de noche y le has oído, Dill?» «Anda así», y Jem arrastró los pies por la gravilla. «¿Por qué te figuras que Miss Rachel cierra con tanta precaución por las noches?» «Muchas mañanas he visto sus huellas en nuestro patio, y una noche le oí arañar la puerta vidriera de la parte de atrás, pero cuando Atticus llegó allí ya se había marchado». «¿Qué figura debe de tener?», dijo Dill. Jem le hizo una descripción aceptable de Boo. A juzgar por sus pisadas, Boo medía unos 6 pies y medio de estatura. Comía ardillas crudas y todos los gatos que podía coger, por esto tenía las manos manchadas de sangre. Si uno se come un animal crudo, no puede limpiarse jamás la sangre. Por su cara corría una cicatriz formando una línea quebrada. Los dientes que le quedaban estaban amarillos y podridos. Tenía los ojos salientes, y la mayor parte del tiempo babeada. «Probemos de hacerle salir», dijo Dill. «Me gustaría ver qué figura tiene».
Jem contestó que si Dil quería que le matasen, le bastaba con ir allá y llamar a la puerta. Nuestra primera incursión se produjo únicamente porque Dil apostó el fantasma gris contra dos Tom Swift de Jem a que este no llegaría hasta más allá de la puerta del patio de los Radley. Jem no había rechazado un desafío en toda su vida. Jem lo pensó 3 días enteros. Supongo que amaba el honor más que su propia cabeza, porque Dil le hizo ceder fácilmente. ¿Tienes miedo?, le dijo el primer día. No tengo miedo, sino respeto, replicó él. Al día siguiente Dil dijo: tienes demasiado miedo para poner ni siquiera el dedo gordo del pie en el patio de la fachada. Jem dijo que se figuraba que no, que había pasado por delante de la mansión Radley todos los días de clase de su vida. Siempre corriendo, dije yo. Pero Dil le cazó el tercer día, al decirle que la gente de Meridian no era, en verdad, tan miedosa como la de Maycomb, y que jamás había visto personas tan medrosas como las de nuestra ciudad. Esto bastó para que Jem fuese hasta la esquina, donde se paró, arrimado contra el poste de la luz, contemplando la puerta del patio suspendida estúpidamente de su gozne de manufactura casera. Como en que te has grabado bien en la memoria que nos matará a todos sin dejar a uno, Larry, dijo Jem cuando nos reunimos con él. No me eches las culpas cuando Boo te saque los ojos. Recuerda que tú lo has empezado. Sigues teniendo miedo, murmuró Dil con mucha paciencia. Jem quiso que Dil supiese de una vez para siempre que no tenía miedo a nada. Lo que sucede es que no se me ocurre una manera de hacerle salir sin que nos coja. Además, Jem había de pensar en su hermanita. Cuando pronunció estas palabras, supe que sí tenía miedo. Jem también había de pensar en su hermanita aquella vez que yo le reté a que saltara desde el tejado de casa. Si me matase, ¿qué sería de ti?, me preguntó. Luego saltó, aterrizó sin el menor daño, y su sentido de la responsabilidad le abandonó, hasta encontrarse con el reto de la mansión Radley. ¿Huirás corriendo de un desafío?, le preguntó Dil. Si es así, entonces. Uno ha de pensar bien estas cosas, Dil contestó Jem. Déjame pensar un minuto. Es una cosa así como hacer salir una tortuga. ¿Cómo se hace eso?, inquirió Dil. Poniéndole una cerilla encendida debajo. Yo le dije a Jem que si prendía fuego a la casa de los Radley se lo contaría a papá. Dil dijo que el encender una cerilla debajo de una tortuga era una cosa odiosa. No es odiosa, sirve simplemente para convencerla. No es lo mismo que si la asaras en el fuego, refunfuñó Jem. ¿Y cómo sabes que la cerilla no la hace sufrir? Las tortugas no sienten nada, estúpido, replicó Jem. ¿Has sido tortuga alguna vez, eh? Cielo santo, Dil. Déjame pensar. Me figuró que podríamos amansarle. Jem se quedó pensando tan largo rato que Dil hizo una pequeña concesión. Si subes allá y tocas la casa, no diré que has huido ante un reto y te daré igualmente el fantasma gris. A Jem se le iluminó el semblante. ¿Tocar la casa? ¿Nada más? Dil asintió con la cabeza. ¿Seguro que eso es todo, Di? No quiero que te pongas a chillar una cosa diferente al minuto mismo que regrese. Sí, esto es todo, contestó Dil. Cuando te vea en el patio, saldrá probablemente a perseguirte. Entonces Scout y yo saltaremos sobre él y le sujetaremos hasta que podamos decirle que no vamos a hacerle ningún daño. Abandonamos la esquina, cruzamos la calle lateral que desembocaba delante de la casa de los Radley y nos paramos en la puerta del patio. Bien, adelante, dijo Dil. Scout y yo te seguiremos pisándote los talones. Ya voy, no me des prisa, respondió Jem. Fue hasta la esquina de la finca, regresó luego, estudiando el terreno, como si decidiera la mejor manera de entrar. Arrugaba la frente y se rascaba la cabeza. Yo me reí de él en son de mofa. Jem abrió la puerta de un empujón, corrió hacia un costado de la casa, dio un golpe a la pared con la palma de la mano y regresó velozmente, dejándonos atrás, sin esperar para ver si su correría había tenido éxito. Dil y yo le seguimos inmediatamente.
A salvo en nuestro porche, jadeando sin aliento, miramos atrás. La vieja casa continuaba igual, caída y enferma, pero mientras mirábamos calle abajo nos pareció ver que una persiana interior se movía. Zas. Un movimiento leve, casi invisible, y la casa continuó silenciosa. 2. Dill nos dejó en septiembre, para regresar a Meridian. Le acompañamos al autobús de las 5, y sin él me sentí desdichada hasta que pensé que transcurrida una semana empezaría a ir a la escuela. En toda mi vida jamás he esperado otra cosa con tanto anhelo. Las horas del invierno me habían sorprendido en la caseta de los árboles, mirando hacia el patio de la escuela, espiando las multitudes de chiquillos con un anteojo de 2 aumentos que Jem me había dado, aprendiendo sus juegos, siguiendo la chaqueta encarnada de Jem entre el girar de los corros de la gallina ciega, compartiendo en secreto sus desdichas y sus pequeñas victorias. Ansiaba reunirme con ellos. Jem condescendió en llevarme a la escuela el primer día, tarea que gentilmente hacen los padres de uno, pero Atticus había dicho que a mi hermano le encantaría enseñarme mi clase. Creo que en esta transacción algún dinero cambió de manos, porque mientras doblábamos al trote la esquina de más allá de la mansión Radley, oí un tintineo nada familiar en los bolsillos de Jem. Ya en los límites del patio de la escuela, cuando disminuimos la marcha y nos pusimos al paso, él tuvo buen cuidado de explicarme que durante las horas de clase no debía molestarle. No me acercaría para pedirle que representásemos un capítulo de Tarzán y el hombre de las hormigas, ni para sonrojarle con referencias a su vida privada, ni tampoco andaría tras él durante el descanso del mediodía. Yo me quedaría con los del primer grado y él permanecería con los del quinto. En resumen, tenía que dejarle en paz. ¿Quieres decir que ya no podremos jugar más?, le pregunté. En casa haremos lo mismo de siempre, me contestó, pero tú verás que la escuela es diferente. Lo era, en verdad. Antes de que terminase la primera mañana, Miss Caroline Fisher, nuestra maestra, me arrastró hacia la parte delantera de la sala y me pegó en la palma de la mano con su regla. Luego me hizo quedar de pie en el rincón hasta el mediodía. Miss Caroline no pasaba de los 21 años. Tenía el cabello pardo rojizo brillante, las mejillas rosadas y se pintaba con esmalte carmesí las uñas. Llevaba también zapatos de tacón alto y un vestido a rayas encamadas y blancas. Tenía el aspecto y el perfume de una gota de menta. Se alojaba al otro lado de la calle, una puerta más abajo que nosotros, en el cuarto delantero del piso superior de Miss Maudie Atkinson. Cuando Miss Maudie nos la presentó, Jem vivió en la luna durante días. Miss Caroline escribió su nombre en la pizarra y dijo: «Esto dice que soy Miss Caroline Fisher. Soy del norte de Alabama, del condado de Winston». La clase murmuró con aprensión, temiendo que poseyera algunas de las peculiaridades propias de aquella región. Cuando Alabama se separó de la Unión, el 11 de enero de 1861, el condado de Winston se separó de Alabama, y todos los niños de Maycomb lo sabían. Alabama del Norte estaba llena de magnates de los licores, fabricantes de whisky, republicanos, profesores y personas sin abolengo. Miss Caroline empezó el día leyéndonos una historia sobre los gatos. Los gatos sostenían largas conversaciones unos con otros, llevaban unos trajecitos monos y vivían en una casa calentita debajo de la estufa de la cocina. Por el tiempo en que la señora Gata llamaba a la tienda pidiendo un envío de ratones de chocolate malteados, la clase estaba en agitación como un cesto de gusanos. Miss Caroline parecía no darse cuenta de que los andrajosos alumnos de la primera clase, con camisas de trapo y faldas de tela de saco, muchos de los cuales habían cortado algodón y cebado puercos desde que supieron andar, eran inmunes a la literatura de imaginación. Miss Caroline llegó al final del cuento y exclamó: «¡Oh, qué bien! ¿No ha sido bonito?». Luego fue a la pizarra, le escribió el alfabeto con enormes letras mayúsculas de imprenta. Después se volvió hacia la clase y preguntó: «¿Sabe alguno lo que son?». Casi todo el mundo lo sabía. La mayoría del primer grado estaba allí desde el año anterior, por no haber podido pasar al segundo. Supongo que me escogió a mí porque conocía mi nombre.
Mientras yo leía el alfabeto, una leve arruga apareció entre sus cejas, y después de haberme hecho leer gran parte de mis primeras lecturas y los datos del mercado de bolsa del The Mobile Register en voz alta, descubrió que yo era letrada y me miró con algo más que un leve desagrado. Miss Caroline me pidió que le dijese a mi padre que no me enseñase nada más, pues ello podía ser incompatible con las clases. ¿Enseñarme?, exclamé sorprendida. Mi padre no me ha enseñado nada, Miss Caroline. Atticus no tiene tiempo para enseñarme nada. Caramba. Por la noche está tan cansado que no hace otra cosa que sentarse en la sala y leer. Si no te enseñó él, ¿quién ha sido?, preguntó Miss Caroline de buen talante. Alguno habrá sido. Tú no naciste leyendo The Mobile Register. Jem dice que sí. Jem leyó un libro en el que yo era una Gulle Finch en lugar de una Finch 1. Jem dice que mi verdadero nombre es Jean Louise Gulle Finch, y que cuando nací me cambiaron y que en realidad soy una. Miss Caroline pensó, por lo visto, que mentía. No nos dejemos arrastrar por la imaginación, querida mía, dijo. Y ahora dile a tu padre que no te enseñe nada más. Es mejor empezar a estudiar con una mente fresca. Dile que de ahora en adelante me encargo yo y que trataré de corregir el mal. Señora, tu padre no sabe enseñar. Ahora puedes sentarte. Murmuré que lo sentía y me retiré meditando mi crimen. Yo no aprendí intencionalmente a leer, pero, no sé cómo, me había encenagado ilícitamente en los periódicos diarios. En las largas horas en el templo. Fue entonces cuando aprendí. No podía recordar una época en que no supiera leer los himnos. Ahora que me veía obligada a pensar en ello, el leer era cosa que sabía, naturalmente, lo mismo que el abrocharme las posaderas de mi pelele sin mirar atrás, o el terminar haciendo 2 lazos con una maraña de cordones de zapato. No podía recordar cuando las líneas de encima del dedo en movimiento de Atticus se separaron en palabras. Solo sabía que las contemplé todas las veladas que recordaba, escuchando las noticias del día, los proyectos que había que elevar a leyes, los diarios de Lorenzo Dow. Todo lo que Atticus estuviera leyendo cuando yo trepaba a su regazo cada noche. Hasta que temí perderlo, jamás me embelesó el leer. A uno no le embelesa el respirar. Comprendí que había disgustado a Miss Caroline, de modo que dejé la cosa como estaba y me puse a mirar por la ventana hasta el descanso, en cuyo momento Jem me sacó de la nidada de alumnos del primer grado, en el patio de la escuela. Jem me preguntó qué tal me desenvolvía. Yo se lo expliqué. Si no tuviera que quedarme, me marcharía. Jem, esa maldita señorita dice que Atticus me ha enseñado a leer y que debe dejar de enseñarme. No te apures, Scout, me reconfortó él. Nuestro maestro dice que Miss Caroline está introduciendo una nueva manera de enseñar. La aprendió en la universidad. Pronto la adoptarán todos los grados. Según este estilo uno no ha de aprender mucho de los libros. Es como, por ejemplo, si quieres saber cosas de las vacas, vas y ordeñas una, ¿comprendes? Sí, Jem, pero yo no quiero estudiar vacas, yo. Claro que sí. Uno ha de saber de las vacas, forman una gran parte de la vida del condado de Maycomb. Me contenté preguntándole si había perdido la cabeza. Solo trato de explicarte la nueva forma que han implantado para enseñar al primer grado, Tozuda. Es el sistema decimal de Dewey. Como no había discutido nunca las sentencias de Jem, no vi motivo para empezar ahora. El sistema decimal de Dewey consistía, en parte, en que Miss Caroline nos presentara cartulinas en las que había impresas palabras él, gato, ratón, hombre y tú. No parecía que esperase ningún comentario por nuestra parte, y la clase recibía aquellas revelaciones impresionistas en silencio. Yo me aburría, por lo cual empecé una carta a Dill. Miss Caroline me sorprendió escribiendo y me ordenó que dijese a mi padre que dejara de enseñarme. Además dijo, en el primer grado no escribimos, hacemos letra de imprenta. No aprenderás a escribir hasta que estés en el tercer grado. De esto tenía la culpa Calpurnia. Ello me libraba de volverla loca los días lluviosos, supongo.
Me ordenaba escribir el alfabeto en la parte de arriba de una tablilla y copiar luego un capítulo de la Biblia debajo. Si reproducía su caligrafía satisfactoriamente, me recompensaba con un sándwich de pan, manteca y azúcar. La pedagogía de Calpurnia estaba libre de sentimentalismos. Raras veces la dejaba complácida, y raras veces me premiaba. Los que van a almorzar a casa que levanten la mano, Miss Caroline, despertando mi nuevo resentimiento contra Calpurnia. Los chiquillos de la población la levantaron, y ella nos recorrió con la mirada. Los que traigan el almuerzo que lo pongan encima de la mesa. Fiambreras aparecieron por arte de encantamiento, y en el techo bailotearon reflejos metálicos. Miss Caroline iba de un extremo a otro de las hileras, mirando y hurgando los recipientes del almuerzo, asintiendo con la cabeza si su contenido le gustaba, arrugando un poco el ceño ante otros. Se paró en la mesa de Walter Cunningham. ¿Dónde está el tuyo?, le preguntó. La cara de Walter Cunningham pregonaba a todos los del primer grado que tenía lombrices. Su falta de zapatos nos explicaba además cómo las había cogido. Las lombrices se cogían andando descalzo por los corrales y los revolcaderos de los cerdos. Si Walter hubiese tenido zapatos los habría llevado el primer día de clase y luego los hubiera dejado hasta mitad del invierno. Llevaba, eso sí, una camisa limpia y un mono pulcramente remendado. ¿Has olvidado el almuerzo esta mañana?, preguntó Miss Caroline. Walter fijó la mirada al frente. Vi que en su flaca mandíbula resaltaba de pronto el bulto de un músculo. ¿Lo has olvidado esta mañana?, insistió Miss Caroline. La mandíbula de Walter se movió otra vez. Sí, señora, murmuró por fin. Miss Caroline fue a su mesa y abrió el monedero. Aquí tienes $1/4, le dijo a Walter. Hoy vete a comer a la población. Mañana podrás devolvérmelo. Walter movió la cabeza negativamente. No, gracias, señora, tartajeó en voz baja. La impaciencia se acentuaba en la voz de Miss Caroline. Vamos, Walter, cógelo. Walter meneó la cabeza de nuevo. Cuando la meneaba por tercera vez, alguien susurró. Ve y cuéntaselo, Scout. Yo me volví y vi a la mayor parte de los muchachos de la ciudad y a toda la delegación del autobús mirándome. Miss Caroline y yo habíamos conferenciado ya 2 veces, y los otros me miraban con la inocente certidumbre de que la familiaridad trae consigo la comprensión. Yo me levanté generosamente en ayuda de Walter. Oh, Miss Caroline. ¿Qué hay, Jean-Louise? Miss Caroline, es un Cunningham. Y me senté de nuevo. ¿Qué hay, Jean-Louise? Yo pensaba haber puesto las cosas suficientemente en claro. Para todos los demás lo eran de sobra. Walter Cunningham estaba sentado allí, dejando reposar la cabeza. No había olvidado el almuerzo, no lo tenía. No lo tenía hoy, ni lo tendría mañana, ni pasado. En toda su vida probablemente no había visto nunca $3/4 juntos. Hice otra tentativa. Walter es un Cunningham, Miss Caroline. Perdona, pero, ¿qué quieres decir, Jean-Louise? No tiene nada de particular, señorita. Dentro de poco tiempo conocerá usted a toda la gente del condado. Los Cunningham jamás cogen nada que no puedan devolver, ni que sean sellos. Jamás toman nada de nadie, se arreglan con lo que tienen. No tienen mucho, pero pasan con ello. Mi conocimiento especial de la tribu Cunningham, es decir, de una de sus ramas, lo debía a los acontecimientos del invierno pasado. El padre de Walter era cliente de Atticus. Una noche, después de una árida conversación en nuestra sala de estar sobre su apuro, y antes de marcharse, Mr. Cunningham dijo: Mr. Finch, no sé cuándo estaré en condiciones de pagarle. Esto ha de ser lo último que debe preocuparle, Walter respondió a Atticus. Cuando le pregunté a Jem cuál era el apuro en que se encontraba Walter, y Jem me dijo que era el de tener cogidos los dedos en una trampa, pregunté a Atticus si Mr. Cunningham llegaría a pagarnos alguna vez. En dinero no, respondió Atticus, pero no habrá transcurrido un año sin que haya pagado. Fíjate.
Nos fijamos. Una mañana, Jem y yo encontramos una carga de leña para la estufa en el patio trasero. Más tarde apareció en las escaleras de la parte posterior un saco de nueces. Con la Navidad llegó una caja de zarzaparrilla y acebo. Aquella primavera, cuando encontramos un saco lleno de nabos, Atticus dijo que Mr. Cunningham le había pagado con creces. ¿Por qué te paga de este modo? Pregunté. Porque es del único modo que puede pagarme. No tiene dinero. ¿Somos pobres nosotros, Atticus? Mi padre movió la cabeza afirmativamente. Ciertamente, lo somos. Jem arrugó la nariz. ¿Somos tan pobres como los Cunningham? No exactamente. Los Cunningham son gente del campo, labradores, y la crisis les afecta más. Atticus decía que los hombres de profesiones liberales eran pobres porque lo eran los campesinos. Como el condado de Maycomb era un terreno agrícola, las monedas de 5 y de 10 centavos llegaban con mucha dificultad a los bolsillos de médicos, dentistas y abogados. La amortización era solamente uno de los males que sufría Mr. Cunningham. Los acres no vinculados los tenía hipotecados hasta el tope, y el poco dinero que reunía se lo llevaban los intereses. Si la lengua no se le iba por mal camino, Mr. Cunningham podría conseguir un empleo del gobierno, pero sus campos irían a la ruina si los abandonaba, y él prefería pasar hambre para conservar los campos y votar de acuerdo con su parecer. Atticus decía que Mr. Cunningham venía de una casta de hombres testarudos. Como los Cunningham no tenían dinero para pagar a un abogado, nos pagaban con lo que podían. ¿No sabíais que el doctor Reynolds trabaja en las mismas condiciones? Decía Atticus. A ciertas personas les cobra una medida de patatas por ayudar a un niño a venir al mundo. Miss Scout, si me prestas atención te explicaré lo que es una vinculación. A veces las definiciones de Jem resultan bastante exactas. Si hubiese podido explicar estas cosas a Miss Caroline, me hubiera ahorrado algunas molestias, y Miss Caroline la mortificación subsiguiente, pero no entraba en mis posibilidades el explicar las cosas tan bien como Atticus, de modo que dije, le está llenando de vergüenza, Miss Caroline. Walter no tiene en casa $1/4 para traérselo luego, y usted no necesita leña para la estufa. Miss Caroline se quedó tiesa como un palo, luego me cogió por el cuello del vestido y me remolcó hacia su mesa. Jean-Louise, esta mañana ya empiezo a estar cansada de ti, dijo. Cada día te metes en mal terreno, querida mía. Abre la mano. Yo pensé que iba a escupirme en ella, que era el único motivo por el cual cualquier persona de Maycomb levantaba la mano. Era esta una manera de sellar los contratos orales consagradas por el tiempo. Preguntándome qué trato habríamos hecho, volví la mirada hacia la clase en busca de una respuesta, pero los otros me miraron a su vez desorientados. Miss Caroline cogió la regla. Me dio media docena de golpecitos rápidos y me dijo que me quedara de pie en el rincón. Cuando por fin se dieron cuenta de que Miss Caroline me había pegado, toda la clase estalló en una tempestad de risas. Cuando Miss Caroline les amenazó con una suerte similar, el primer grado estalló otra vez, y solo imperó una seriedad rígida cuando cayó sobre ellos la sombra de Miss Blount. Miss Blount, que había nacido en Maycomb y todavía no estaba iniciada en los misterios del sistema decimal, apareció en la puerta con las manos en las caderas y anunció: si oigo otro sonido en esta sala, le pego fuego con todos los que están dentro. Miss Caroline, con este alboroto, el sexto grado no puede concentrarse en las pirámides. Mi estancia en el rincón fue corta. Salvada por la campana, Miss Caroline contempló cómo la clase salía en fila para el almuerzo. Como fui la última en salir, la vi desplomarse en el sillón y hundir la cabeza entre los brazos. Si hubiese tenido una conducta más amistosa conmigo, la hubiera compadecido. Era una mujercita preciosa. 3. El cazar a Walter Cunningham por el patio me causó cierto placer, pero cuando le frotaba la nariz contra el polvo se acercó Jem y me dijo que le dejase. Eres más fuerte que él, me dijo. Pero él tiene, casi, tantos años como tú, repliqué. Por su culpa me he puesto en mal terreno.
Suéltale, Scout. ¿Por qué? No traía almuerzo, respondí, y a continuación expliqué cómo me había mezclado con los problemas dietéticos de Walter. Walter se había levantado y estaba de pie, escuchándonos calladamente a Jem y a mí. Tenía los puños algo levantados, como si esperase un asalto de nosotros dos. Yo di una patada en el suelo, mirándole, para hacerle marchar, pero Jem levantó la mano y me detuvo. Luego examinó a Walter con aire especulativo. ¿Tu papá es Mr. Cunningham, de Oid Sarum?, preguntó. Walter movió la cabeza asintiendo. Daba la sensación de que le habían criado con pescado. Sus ojos, tan azules como los de Dillarry, aparecían rodeados de un círculo rojo y acuosos. No tenía nada de color en el rostro, excepto en la punta de la nariz, que era de un rosado húmedo. Y manoseaba las tiras de su mono, tirando nerviosamente de las hebillas metálicas. De súbito, Jem le sonrió. «Ven a casa a comer con nosotros», Walter le dijo. «Nos alegrará tenerte en nuestra compañía». La cara de Walter se iluminó, pero luego se ensombreció. Jem dijo: «Tu papá es amigo del nuestro. Esa Scout está loca. Ya no se peleará más contigo». «No estoy tan segura», repliqué. Me irritaba que Jem me dispensase tan liberalmente de mis obligaciones, pero los preciosos minutos del mediodía transcurrían sin cesar. «No, Walter, no volveré a arremeter contra ti. ¿Te gustan las alubias con manteca? Nuestra Cal es una cocinera estupenda». Walter se quedó donde estaba, mordiéndose el labio. Jem y yo abandonamos la partida. Estábamos cerca de la mansión Radley cuando nos gritó: «Voy con vosotros». Cuando nos alcanzó, Jem se puso a conversar placenteramente con él. «Aquí vive un bicho raro», dijo cordialmente, señalando la casa de los Radley. «¿No has oído hablar nunca de él, Walter?» «Ya lo creo», contestó el otro. «Por poco murió el primer año que vine a la escuela y comí nueces. La gente dice que las envenenó y las puso en la parte de la bahía que da al patio de la escuela». Ahora que Walter y yo andábamos a su lado, parecía que Jem le temía muy poco a Burr Radley. Lo cierto es que se puso jactancioso. «Una vez subí hasta la casa», dijo. «Nadie que haya ido una vez hasta la casa debería después echar a correr cuando pasa por delante de ella», dije yo, mirando a las nubes del cielo. «¿Y quién echa a correr, señorita remilgada?» «Tú, cuando no va nadie contigo». Cuando llegamos a las escaleras de nuestra vivienda, Walter había olvidado ya que fuese un Cunningham. Jem corrió a la cocina a pedir a Calpurnia que pusiera un plato más. Teníamos invitados. Atticus saludó a Walter e inició una conversación sobre cosechas que ni Jem ni yo pudimos seguir. «Si no he podido pasar del primer grado, Mr. Finch, es porque todas las primaveras he tenido que quedarme con papá para ayudarle a cortar matas. Pero ahora hay otro en casa ya mayor para el trabajo del campo». «¿Habéis pagado una medida de patatas por él?», pregunté, pero Atticus me reprendió moviendo la cabeza. Mientras Walter amontonaba alimento en su plato, él y Atticus conversaban como dos hombres, dejándonos maravillados a Jem y a mí. Atticus peroraba sobre los problemas del campo cuando Walter le interrumpió para preguntar si teníamos melaza en la casa. Atticus llamó a Calpurnia, que regresó trayendo el jarro de jarabe y se quedó hasta que Walter se hubo servido. Walter derramó jarabe sobre las hortalizas y la carne con mano generosa. Y probablemente se lo habría echado también en la leche si yo no le hubiese preguntado qué diablos hacía. La salsera de plata tintineó cuando él puso otra vez el jarro en ella, y Walter se llevó rápidamente las manos al regazo. Luego bajó la cabeza. Atticus me reprendió de nuevo moviendo la suya. «Pero si ha llegado al extremo de ahogar la comida en jarabe», protesté. «Lo que ha derramado por todas partes». Entonces Calpurnia requirió mi presencia en la cocina. Estaba furiosa, y cuando ocurría así su gramática se volvía desarticulada. Estando tranquila, la tenía tan buena como cualquier persona de Maycomb. Atticus decía que Calpurnia estaba más instruida que la mayoría de gente de color.
Cuando me miraba con sus ojos bizcos, las pequeñas arrugas que los rodeaban se hacían más profundas. Hay personas que no comen como nosotros, susurró airada, pero no has de ser tú quien las critique en la mesa cuando se da este caso. Aquel chico es tu invitado, y si quiere comer los manteles le dejas que se los coma, ¿me oyes? No es un invitado, Cal, es solamente un Cunningham. Cierra la boca. No importa quién sea, todo el que pone el pie en esta casa es tu invitado, y no quieras que te coja haciendo comentarios sobre sus maneras como si tú fueras tan alta y poderosa. Tus familiares quizás sean mejores que los Cunningham, pero sus méritos no cuentan para nada con el modo que tú tienes de rebajarlos. Y si no sabes portarte debidamente para comer en la mesa, te sientas aquí y comes en la cocina. Concluyó Calpurnia, estropeando bastante las palabras. Luego, con un cachete que me escoció bastante, me mandó cruzar la puerta que conducía al comedor. Retiré mi plato y terminé la comida en la cocina, agradeciendo con todo que me ahorrasen la humillación de continuar ante ellos. A Calpurnia le dije que esperase, que le pasaría cuentas uno de aquellos días, cuando ella no mirase, saldría y me ahogaría en el remanso de Barker, y entonces a ella le molestaría. Además, añadí, ya me había creado conflictos una vez aquel día me había enseñado a escribir, y todo era culpa suya. Basta de alboroto, replicó Calpurnia. Jem y Walter regresaron a la escuela antes que yo. El quedarme atrás para advertir a Atticus de las iniquidades de Calpurnia valía bien una carrera solitaria por delante de la mansión Radley. Sea como fuere, a Jem le quiere más que a mí, terminé, e indiqué que debía despedirla sin pérdida de tiempo. ¿Has considerado alguna vez que Jem no le da ni la mitad de disgustos que tú? La voz de Atticus era dura como el pedernal. No tengo intención de deshacerme de ella, ni ahora ni nunca. No podríamos arreglarnos ni un solo día sin Cal, ¿lo has pensado alguna vez? Piensa en lo mucho que Cal hace por ti, y obedécela, ¿me oyes? Regresé a la escuela odiando profundamente a Calpurnia, hasta que un alarido repentino disipó mis resentimientos. Al levantar la vista vi a Miss Caroline de pie en medio de la sala, inundado su rostro por el más vivo horror. Al parecer se había reanimado bastante para perseverar en su profesión. Está vivo. Chillaba. La población masculina de la clase corrió como un solo hombre en su auxilio. Señor, pensé yo, la asusta un ratón. Little Chuck Little, que poseía una paciencia fenomenal para todos los seres vivientes, dijo. ¿Hacia qué parte ha ido, Miss Caroline? Díganos a dónde ha ido, deprisa. Desee. Le ordenó a un chico que estaba detrás, Desee, cierra la puerta y le cogeremos. Rápido, señorita, ¿a dónde ha ido? Miss Caroline señaló con un índice tembloroso, no el suelo ni el techo, sino a un individuo grueso a quien yo no conocía. La faz de Little Chuck se contrajo, y preguntó dulcemente. ¿Quiere decir este, señorita? Sí, está vivo. ¿La ha asustado con algo? Miss Caroline dijo desesperada. En el preciso momento en que pasaba por ahí, el bicho ha salido de su cabello. Ha salido de su cabello, ni más ni menos. Little Chuck sonrió con ancha sonrisa. No es preciso tenerle miedo a un piojo, señorita. ¿No ha visto nunca ninguno? Vamos, no tenga miedo. Vuélvase a su mesa, sencillamente, y enséñanos algo más. Little Chuck Little era otro miembro de la población escolar que no sabía de dónde le llegaría la comida siguiente, pero era un caballero nato. Puso la mano debajo del codo de Miss Caroline y la acompañó hasta la punta de la sala. Vamos, no se incomode, señorita, decía. No hay motivo para tener miedo de un piojo. Voy a buscarle un poco de agua fría. El huésped del piojo no manifestó el más leve interés por el furor que había despertado. Rebuscó por el cabello, encima de su frente, localizó a su invitado y lo aplastó entre el pulgar y el índice. Miss Caroline seguía la maniobra entre fascinada y horrorizada. Little Chuck le trajo agua en un vaso de papel, y ella la bebió agradecida. Al fin recobró la voz. ¿Cómo te llamas, hijo? Preguntó cariñosamente.
El del piojo parpadeó. ¿Quién? Yo. Miss Caroline hizo un signo afirmativo. Burnsley. Miss Caroline examinó el libro de asistencia. Aquí tengo una huella, pero no dice el primer nombre. ¿Querrás decírmelo, letra por letra? No sé hacerlo. En casa me llaman Burris. Bien, Burris, dijo Miss Caroline. Creo que será mejor dejarte libre para el resto de la tarde. Quiero que te vayas a casa y te laves el cabello. Enseguida sacó un grueso libro de un cajón, hojeó sus páginas y leyó un momento. Un buen remedio casero para Burris, quiero que te vayas a casa y le laves el cabello con jabón de lejía. Cuando lo hayas hecho, frótate la cabeza con petróleo. ¿Para qué, señorita? Para librarte pues, de los piojos. Ya ves, Burris, los otros podrían cogerlos también, y tú no lo quieres, ¿verdad que no? El niño se puso en pie. Era el ser humano más sucio que he visto en mi vida. Tenía el cuello gris oscuro, los dorsos de las manos orinientos y el negro de las uñas penetraba hasta lo vivo. Miró a Miss Caroline por un espacio limpio, de la anchura de un puño, que le quedaba en la cara. Nadie se había fijado en él, probablemente, porque Miss Caroline y yo habíamos divertido a la clase la mayor parte de la mañana. Y, Burris, añadió la maestra, haz el favor de bañarte antes de volver mañana. El chico soltó una carcajada grosera. No es usted quien me echa, señorita, replicó con tosco lenguaje dialectal. Estaba a punto de marcharme. Ya he cumplido mi tiempo por este año. Miss Caroline pareció desorientada. ¿Qué quieres decir con esto? El chico no respondió. Soltó un breve bufido de desprecio. Uno de los miembros de más edad de la clase, contestó. Es una huella, señorita, y yo me pregunté si esta explicación tendría tan poco éxito como mi tentativa. Pero Miss Caroline parecía dispuesta a escuchar. Toda la escuela está llena de ellos. Vienen el primer día de cada año, y luego se marchan. La encargada de la asistencia los hace venir amenazándolos con el sheriff, pero ha abandonado el empeño de hacerlos continuar. Calcula que ha cumplido con la ley anotando sus nombres en la lista y obligándoles a venir el primer día. Se da por descontado que el resto del año se les pondrá falta. Pero, ¿y sus padres?, preguntó Miss Caroline, auténticamente preocupada. No tienen madre, le respondió el chico, y su padre es muy pendenciero. El recital había halagado a Burris Ewell. Hace ya 3 años que vengo el primer día al primer grado, dijo, expansionándose. Calculo que si soy listo este año me pasarán al segundo. Miss Caroline dijo. Haz el favor de sentarte, Burris, y en el mismo momento en que lo dijo, yo comprendí que había cometido un serio error. La condescendencia del muchacho se inflamó en cólera. Pruebe usted a obligarme, señorita. Little Chuck Little se puso en pie. Déjele que se vaya, señorita, dijo. Es un ruin endurecido. Es capaz de cualquier barbaridad, y aquí hay niños pequeños. Little era uno de los hombrecitos más diminutos, pero cuando Burris Ewell se volvió hacia él, su diestra voló hacia el bolsillo. Cuidado con lo que haces, Burris, le dijo. Te mataría con la misma rapidez con que te miro. Ahora vete a casa. Burris pareció tenerle miedo a un niño de la mitad de su estatura, y Miss Caroline aprovechó su indecisión. Burris, vete a casa. Si no te vas, llamaré a la directora, dijo. De todos modos, tendré que dar parte de esto. El muchacho soltó un bufido y se dirigió cabizbajo hacia la puerta. Cuando estuvo fuera de su alcance, se volvió y gritó. De parte y reviente. Todavía no ha nacido ninguna puerca maestra que pueda obligarme a hacer nada. Usted no me hace ir a ninguna parte, señorita. Recuérdelo bien, no me hace marchar a ninguna parte. Aguardó hasta que estuvo seguro de que Miss Caroline lloraba y luego salió con paso torpe del edificio. Pronto estuvimos apiñados todos alrededor de la mesa de la maestra tratando de consolarla de diversos modos. Era un malvado de verdad.